Lucas nos narra en su libro de los Hechos y nos habla de un hombre llamado Esteban. Esteban era lo que pudiéramos llamar el creyente común y corriente de la iglesia. Un hombre común y corriente. No era alguien que tuviera títulos o demostrara tener una preparación o una erudición teológica. No, era un hombre común y corriente. Formó parte de, digamos, el equipo de trabajo que la Iglesia de Jerusalén nombró para administrar los comedores que la iglesia tenía y que estaban ocasionando una serie de conflictos. Y después de que Esteban, como digamos el director de esa comisión, de ese trabajo, después de que pusieron en orden las cosas otra vez y la situación se apaciguó, Esteban fue más allá. Una de las cosas que a mí me encanta de Esteban es que él no se limitó al nombramiento que le hicieron, al cargo que le dieron de una forma momentánea o temporal, sino que él fue más allá. A uno siempre lo llevarán más allá hasta donde van sus propias convicciones. Siempre serán sus propias convicciones las que lo llevarán más allá. Por eso en Hechos 6, en el versículo 8 dice que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder. Y también dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero también dice Lucas que tuvo una grande oposición, porque se levantaron una comunidad de filósofos que había en la ciudad de Jerusalén que se conocían como los libertos, y ellos comenzaron a contender con Esteban, ¿verdad? Y comenzaron a oponerse a lo que él enseñaba, a lo que él predicaba públicamente. Entonces es muy significativo el hecho de que el creyente común y corriente, el que menos pensaría uno que tiene poco o que no pudiera decir algo, defender su fe o argumentar algo, del que uno menos esperaría es el que lo hace en este caso. No es el pastor de la iglesia, no es el líder de la iglesia, no es el teólogo, no es el erudito, no, es el creyente común y corriente, el que se levanta para enfrentar esos movimientos opositores filosóficos que enseñaban y promovían otras cosas. Entonces dice en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Primero porque Esteban era una persona convencida de lo que había creído, había experimentado lo que creía, lo había experimentado, lo había vivido en su propio ser, en su propia alma. Él no estaba hablando a partir de teorías, no estaba hablando a partir de hipótesis o de cosas imaginarias. Esteban estaba hablando a partir de lo que era verdad. Y yo le aseguro, mi hermano, mi hermana, usted solamente podrá hablar de lo que haya sido real en su vida, en su experiencia y en su encuentro con Jesús. Usted podrá hablar solo a partir de eso. De modo que encontramos en Esteban un referente de lo que es un defensor valiente de la fe, una persona que contiende por la fe. Y si pudiéramos ir más adelante en la historia de Esteban, esa osadía de él para defender la fe, para predicar y proclamar el nombre de Jesús, para anunciar lo que es el Evangelio en su esencia, en sus verdades, eso al final le costó la vida. Y por eso a Esteban se lo conoce como uno de los primeros mártires de la iglesia.
que murió contendiendo por la fe. Así que esto nos muestra a nosotros, a la luz de lo que nos enseña Judas en su epístola, que la iglesia debe guardar celosamente la fe. La iglesia debe guardar celosamente la fe. Nosotros nunca podremos estar seguros hasta dónde nos pudiera llevar en algún momento ese celo por guardar la fe. No sabemos. No sabemos hasta dónde nos podría llevar. Pero a la luz de lo que dice Judas, hay algo que la iglesia debe recordar. Aquí es muy importante recordar. Jesús insistió mucho en que nosotros debemos recordar. Por ejemplo, cuando celebramos la Cena del Señor, Jesús enfatizó: recuerden, hagan esto, celebren esto en memoria de mí. Tienen que estar haciendo memoria constantemente de mí. Hay algo que la iglesia debe recordar y debe mantener presente. Es las palabras que fueron dichas por los apóstoles. Aquí en el versículo allí de Judas, se me fue. Ay, se me fue. Se me fue el versículo. ¿Qué se me hizo? Se me desapareció. ¿Ah? Sí, Judas 5, no, es más adelante. Ay, carambas, ¿qué fue? ¿Qué se hizo? Ya, versículo 17. Perdón, es que aquí estoy como confundido. Versículo 17, allí dice Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, ellos lo advirtieron: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Aquí muy importante lo que Judas dice: tened memorias de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de Jesús. La iglesia tenía que recordar las palabras que fueron dichas por los apóstoles, porque los apóstoles enseñaron a la iglesia lo que ellos escucharon, lo que ellos recibieron de Jesús. Los apóstoles fueron honestos, fueron fidedignos, fueron transparentes en que lo que ellos recibieron, eso le legaron a la iglesia. Por eso Pablo decía también que en su momento, aunque él no formó parte de los 12 apóstoles de Jesús, pero en su momento él también recibió lo que él enseñaba. Él dijo: lo que yo les he enseñado es lo que yo recibí. Y él le recomendaba a Timoteo y le decía: todo lo que tú oyes de mí, lo que escuchas de mí, también busca hombres que sean fieles y enséñales para que ellos a su vez enseñen a otros lo que han oído de ti. La verdad tenía que pasar de generación en generación, pero la verdad tenía que pasar completamente pura, sin alteraciones, sin ninguna clase de equivocaciones, sin ninguna clase de adulteraciones. Entonces, los apóstoles enseñaban lo que ellos recibieron de Jesús. Y ese legado apostólico es el que la iglesia tiene que cuidar celosamente. Y es el que la iglesia ha cuidado celosamente a través de la historia. La historia de la iglesia cristiana nos dice que hubo un momento en que esa línea de la doctrina correcta, de la buena y de la sana doctrina se desvió. Los historiadores de la iglesia dicen que mientras la iglesia fue perseguida y fue masacrada, por usar ese término, mientras la iglesia moría en las arenas de los circos romanos o quemados en las
cruces en las que los crucificaban, la iglesia mantenía pura su doctrina, porque aquellos que morían contendiendo por la fe, y la doctrina se mantenía pura. Pero dice un historiador de la iglesia que después de que la iglesia cristiana fue legalizada, se convirtió en una institución confesional del Estado, amparada por el Estado, entonces ya la vida cristiana dejó de ser algo que nacía de un compromiso y de una relación con Jesús, sino de cómo cada quien quería vivirla. Entonces la iglesia comenzó a llenarse de gente inconversa, de gente que no había nacido de nuevo, de gente que nunca se arrepintió, que nunca aceptaron realmente a Jesús. Y es a partir de ese momento que comienza a surgir un cristianismo completamente diferente, completamente distinto. Y quienes se mantuvieron al margen de eso a través de la historia, en su momento fueron duramente perseguidos, igual que aquellos que antes también supieron saber contender por la fe. Pero hubo quienes supieron mantener el legado apostólico de la iglesia y cuidarlo celosamente. Cierto escritor decía que Judas nos recuerda de un modo muy efectivo que cada generación ha de esperar que se produzcan desviaciones de la verdadera revelación y de la sana moral. Eso ha pasado siempre y pasa y pasará. Pero decía él, la atmósfera posmoderna en la que se promueven otros valores y en la que se ha relativizado la verdad y se ha prescindido de Dios, esa atmósfera posmoderna donde la iglesia se desenvuelve hoy, requiere que nos guardemos con mucha cautela de la tentación de aceptar herejías en nombre de la tolerancia. No es que tenemos que ser tolerantes. Entonces, cuando nos disponemos a ser tolerantes, resultamos sacrificando la verdad, resultamos sacrificando lo que es bueno y correcto. Y resultamos relativizando la verdad, porque la verdad del otro puede ser tan verdadera como la mía. Y eso es absolutamente hereje. Es allí donde nace la herejía. Y yo digo que nosotros no podremos reconocer una herejía si no conocemos claramente la sana doctrina. En la medida en que usted conozca qué es lo que usted cree, en la medida en que usted conozca qué es lo que se enseña en esta iglesia o en una buena iglesia donde alguien se congregue y reciba buena enseñanza, en la medida en que usted conozca la buena y sana doctrina, asimismo usted podrá distinguir el error de la verdad y usted podrá discernir la herejía. Y la verdad es que nosotros vivimos en un mundo en el que, como los caballos del Apocalipsis, las herejías galopan desbordadamente por toda parte. Entonces escuchamos a veces hermanos que dicen que la salvación se puede perder. Entonces escuchamos hermanos que dicen que necesitan o están buscando el bautismo en el Espíritu, o que hay que hablar en lenguas, o que hay que en alguna forma no ser tan celosos o tan fanáticos en la fe cristiana, que hay que saber la vida, hay que saber vivir la vida cristiana con funcionalidad, pero sin comprometerse demasiado. Todo eso es absolutamente hereje. Pensemos en lo que es la iglesia dentro de todo este contexto, porque la iglesia es una comunidad. Nosotros somos una comunidad y somos una comunidad de fe, una comunidad de fe muy singular. Somos parte de todo el pueblo cristiano evangélico en el mundo, de toda esa gran familia de Dios, es cierto. Pero cada iglesia, congregaciones como estas, son congregaciones sumamente singulares. Y la iglesia es una comunidad singular, esta iglesia es una comunidad singular. ¿Y sabe qué es lo que hace de la iglesia una comunidad singular? Y me refiero a que
nosotros no somos aquí un conglomerado ni somos un colectivo de gente religiosa que se reúne de vez en cuando para celebrar una ceremonia religiosa y después cada quien se fue por su camino. No, esta iglesia no es esa iglesia. Esta iglesia es una comunidad de fe, es una comunidad que guarda una fe, que tiene una fe que nos une a todos los que estamos acá. Entonces, la iglesia es la comunidad que ha abrazado la fe, que ha abrazado la fe. Y vuelvo y repito, la fe es todo ese cuerpo doctrinal que la iglesia recibió de boca de los apóstoles y que estos a su vez recibieron de Jesús y que ellos comunicaron fielmente a la iglesia. Y es eso lo que está defendiendo Judas cuando dice que debemos contender ardientemente por ese legado apostólico que se recibió. Y ese legado apostólico tiene que seguir siendo cuidado, guardado hoy en día porque todavía sigue absolutamente vigente. Entonces la iglesia es la comunidad de fe que ha abrazado la fe, ha abrazado la verdad revelada de Dios, ha abrazado el legado apostólico y sigue fielmente a Jesucristo. En ese sentido, la iglesia conoce no teóricamente, nuestro conocimiento no es teórico. Nosotros no tenemos como creencias o como convicciones unas teorías, no. Lo que nosotros creemos es comprobadamente cierto, no solamente en la historia, sino en la experiencia. La resurrección de Jesús no es una teoría. La resurrección de Jesús muchos han tratado de desvirtuarla, pero otros han comprobado que la resurrección de Jesús es históricamente cierta, comprobablemente cierta. Pero más allá de eso, la resurrección de Jesús es cierta porque yo puedo dar testimonio de que el Cristo vivo vive en mi corazón. Amén, hermanos. Porque yo no recibí a un Cristo muerto. Yo recibí a un Cristo que, si bien murió en la cruz, fue sepultado y se levantó, pero Él vino tal cual a mi vida el día que yo abrí mi corazón a Él. Por eso las convicciones y las creencias que tenemos no son una teoría. La fe cristiana no es una teoría. La iglesia lo que cree no lo conoce teóricamente, sino por experiencia y por iluminación del Espíritu de la verdad. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. La iglesia sabe que la salvación es por medio de Cristo y eso no es una teoría. La iglesia sabe que la vida cristiana requiere de la santidad y de la integridad, que no se puede ser un auténtico cristiano sin santidad, porque la santidad es un derivado natural de la relación con Jesús. Entonces la santidad no es una teoría tampoco. La iglesia sabe que nosotros debemos congregarnos, porque la palabra de Dios nos manda a congregarnos y por naturaleza necesitamos congregarnos, formar parte de una iglesia. La iglesia sabe que debemos anunciar a Cristo y guiar a otros a la salvación, porque indefectiblemente sin Cristo no hay salvación. Solo por medio de Cristo hay salvación, que no te va a salvar una iglesia, ninguna iglesia, no te va a salvar una religión, no te van a salvar tus méritos o tus obras personales o la buena persona que tú seas. Lo que te salva, lo que salva es lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. La iglesia sabe que Dios estableció la familia como núcleo social y que la familia está compuesta por papá, mamá, hijos e hijas. Específicamente por eso. Y que cuando dentro de la familia surjan cosas que tienden a ser desviaciones o perversiones, los padres debieran estar al tanto para ayudar a sus hijos a encontrar su propia identidad. La iglesia sabe que la vida es sagrada. Desde el mismo comienzo de la concepción humana en el vientre de la madre.
La iglesia sabe que cada persona que nace viene como hombre o mujer, como una asignación de Dios. La iglesia sabe también lo que es el pecado. La iglesia sabe lo que es pecado y llama y sabe llamar a lo que es pecado, pecado. Así cueste lo que cueste, así le guste a quien le guste o que no le guste al que no le guste. Y es eso lo que la iglesia, entre muchas otras cosas, debe luchar por mantener. Y es eso lo que la iglesia debe legar a las generaciones que vendrán. Jesús oró para que sus discípulos supieran ser fieles a la verdad, porque en ello estaba en juego la iglesia del futuro. Jesús dijo: Padre, yo no te ruego solo por estos, sino que te ruego también por los que creerán después de ellos, por los que vendrán después de ellos. Y hermanos queridos, después de ustedes, después de mí, vendrán otros. Tal vez vendrán sus nietos, vendrán sus sobrinos, vendrán sus hijos. Detrás de usted vendrán otras generaciones. Y lo que nosotros debemos preguntarnos hoy es: ¿qué estamos legando a esas generaciones que vendrán detrás de nosotros? No se trata solo de usted y yo, no se trata solo de nuestro momento. Se trata de su familia, se trata de sus hijos, se trata de sus descendientes, se trata del curso que habrá de seguir la sociedad humana a raíz de la descendencia que nosotros estemos o hayamos de dejar. Entonces, la iglesia debe guardar celosamente la fe, pero por otra parte, defender la fe requiere contender ardientemente. Y es lo que encontramos en el ejemplo que citábamos al comienzo de Esteban. Esteban sabía en lo que creía, sabía que, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Esteban sabía en quién había creído, en qué había creído. Esteban sabía en qué se había metido cuando aceptó a Cristo como su Salvador. Él sabía también lo que eso implicaría para su vida personal, para su vida moral, para su familia, para su generación, para la iglesia en general. Esteban lo sabía. Por eso Esteban defendió, por eso Esteban contendió hasta la muerte por la fe. Es curioso, pero el mundo en los tiempos del Nuevo Testamento demuestra mucho de lo que es el mundo de hoy. En cierta forma, con todo y las diferencias culturales y sociales y étnicas e idiomáticas y todo eso, pero con todo y eso, el mundo del Antiguo Testamento parece ser un espejo en el que, si el mundo de hoy se mira, se verá tal cual es o cual era ese mundo. Cuando Jesús vino, y lo decíamos creo que hace 8 días, Jesús encontró un mundo en crisis religiosa, crisis moral, crisis espiritual, crisis social, de todo. El mundo que Jesús encontró no era un mundo en el que ni usted ni yo hubiéramos querido vivir jamás. Y en cierta forma, quizás sea mejor el mundo hoy a lo que era el mundo del tiempo del Nuevo Testamento. Pero les digo una cosa, al menos de eso es de lo que nos informa Judas, el autor de esta epístola. Judas extiende una fuerte exhortación a la iglesia para que no sea indiferente ni pasiva en cuanto a la agresión contra la fe y se meta, permítanme decirlo en esta forma, y se meta en la pelea. Por eso el lenguaje de Judas es fuerte. Los exhorto a que contiendan ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, hermanos, si quieren sobrevivir, si quieren que su fe sobreviva, si quieren que la fe trascienda a sus hijos, si ustedes quieren realmente dejar un legado que valga la pena, las generaciones que vienen van a tener que meterse en la pelea. Claro, Judas no hablaba de una pelea física con armas o puños o lo que fuera. No. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, nos dice de una manera muy gráfica cuáles son las armas con las cuales ha de luchar
el creyente cristiano común y corriente. En 2 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 10, Pablo dice, y a ver si estoy en lo correcto, no, 10, 2 Corintios capítulo 10, perdón, versículo 3, 10, versículo 3, allí dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según la carne. Eso significa que nosotros también tenemos que ser un movimiento militante, un movimiento en acción. Pablo dijo a los tesalonicenses, el misterio de la iniquidad ya está en acción, pues la iglesia tiene que entrar también en acción. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hermanos, en el mundo siempre ha habido guerras, ha habido conflictos, toda la vida ha habido conflictos bélicos, movimientos armamentistas y bélicos y movimientos de aquí para allá con el son de atacarse y pelear unos con otros. Siempre ha habido eso. Y siempre todas las guerras que ha habido, o al menos la mayoría de las guerras, yo no puedo estar seguro de eso, pero han pretendido tener una justificación. Pero esas guerras no siempre han solucionado nada, ni han contribuido a nada. Pero al menos esas guerras nos hacen pensar, miren bien, al menos esas guerras nos hacen pensar que siempre que haya una razón para luchar por algo, es necesario comprometerse. El pastor Rick Warren, el promotor del proyecto Iglesia con Propósito, él hablaba de su papá, que fue un pastor también supremamente fiel al Señor, pero él siempre recordaba y decía, mi papá tenía un dicho, siempre que veas una buena pelea, métete en ella. Amén, hermanos. Algunos me miran con extrañeza, eso es lo que está diciendo Judas. Siempre que veas una buena pelea, métete en ella. Les exhorto, decía Judas, a que contendan ardientemente por la fe. Así que es tiempo de meterse en la pelea. Y esto nos hace preguntarnos, ¿qué hacer cuando la fe está bajo ataque? Porque eso implica en la vida, eso implica todo en la vida. Eso implica o tiene que ver con su familia, ya lo decía hace un momento, pero tiene que ver también con sus libertades y tiene que ver con sus principios y con sus valores y tiene que ver con lo que le están enseñando a su bebé o a su niño de kinder o a su hijo de primaria o de bachillerato o en la universidad. ¿Qué le están enseñando a su hijo con respecto a la sexualidad? O con respecto al respeto por la vida, o con respecto al respeto por la autoridad. ¿Qué le están enseñando a su hijo? ¿Qué le están metiendo en la cabeza? Esto tiene que ver con los principios y los valores. El lenguaje de Judas, vuelvo y repito, es fuerte, que contendamos ardientemente por la fe. La palabra contender que utiliza Judas aquí es una palabra que proviene de una raíz hebrea, o mejor una raíz griega, que significa agonizar. Agonizar. Yo he visto personas agonizar y es triste ver una persona agonizar. Es muy triste, es muy doloroso. Es sumamente intimidante ver una persona agonizando. Eso es ver una persona luchando por la vida. Lucha por la vida, ya sea por instinto de conservación o lo que sea, pero
La agonía es una lucha por la vida. Implica que hay algo que está causando sufrimiento, pero también hay algo de lo que no me quiero desprender, hay algo que me quiere arrebatar, algo que valoro, pero yo no lo quiero soltar, yo no lo quiero dejar ir. Contender implica sufrir por la fe. Yo sufro cuando escucho que se está tramitando una ley encaminada a restringir las libertades de la iglesia para dar consejería o para ayudar a personas que quieran salirse de las ataduras de sus pecados. Eso a mí me duele. ¿A usted le duele? ¿A usted le duele? Nosotros no vivimos todavía en Inglaterra. Si nosotros estuviéramos en Inglaterra en este momento y yo estuviera diciéndoles todo esto que les he estado diciendo estos domingos, ya estaría en la cárcel, ya habrían cerrado esta iglesia, ya nos habrían quitado la personería jurídica, ya nos habrían mandado a callar. Eso causa sufrimiento. Yo sufro cuando escucho que un pastor aquí o allá, o un hermano de una iglesia aquí o allá, porque se atrevió a decir públicamente que Dios solo creó hombre y mujer, que el aborto es pecado porque es un atentado contra la vida y demás, inmediatamente lo han llamado a rendir cuentas ante un juzgado y lo han condenado a la cárcel. Yo sufro por eso. Yo sufro cuando escucho a alguien de la iglesia o de cualquier otra iglesia hablar de cosas que no enseña la palabra de Dios, que no enseña una iglesia que tiene sana doctrina. Yo sufro, yo digo, este hermano, esta hermana está equivocada, va por el camino que no es. Contender implica luchar por la fe, pero implica también sufrimiento. Pero también contender por la fe implica meternos en la polémica, ser capaces de argumentar, ser capaces de defender la fe, mantener una posición claramente bíblica, mantener la perspectiva correcta de la fe cristiana contra aquellos que persisten en pervertir el evangelio, interpretándolo y aplicándolo según su conveniencia. Una senadora por ahí, no es cristiana desde luego, pero el decir de ella es: yo estoy a favor de la vida, pero yo respeto lo que digan las cortes. Si las cortes dicen que hay que abortar, pues abortar. Entonces, ¿cuál vida es la que respeta? ¿Cuál es ese doble juego? ¿Cuál es esa doble moral ahí? Si nosotros hemos de decir algo que es verdadero, tenemos que estar dispuestos a mantenerlo y a afrontar las consecuencias que eso nos traiga. El ya desaparecido pastor Charles Stanley tenía un dicho. Él decía: obedece a Dios en cualquier circunstancia y déjale las consecuencias a Él. Obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Mantener una posición claramente bíblica, mantener la perspectiva correcta de la fe cristiana, como lo que hizo Pablo con los judaizantes, según relata Lucas en el libro de los Hechos. Miremos un poquito esto y ya vamos terminando. Pablo andaba en una gira misionera con Bernabé, su compañero de misiones, y se encontraron con un grupo de personas que decían ser cristianos, habían aceptado a Cristo y todo lo demás, pero no habían dejado de ser judíos, no habían abandonado completamente sus creencias judías, basadas en guardar el sábado y en practicar la circuncisión. Entonces, ellos comenzaron a decirles a muchos cristianos en las iglesias donde Pablo había enseñado acerca de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Ellos comenzaron, después de que Pablo se iba, ellos iban a esas iglesias y le decían a la gente: no es solamente por medio de Cristo que nos salvamos, también se tienen que circuncidar y tienen que guardar el sábado. Y Pablo se enteró de eso, y cuando Pablo se enteró de eso, se le subió la sangre a la cabeza.
Si ustedes quieren imaginarse a un Pablo bravo, enojado, molesto y discutiendo, yo diría casi hasta los puños con alguien, fue en esa ocasión cuando alguien vino a decir que la salvación no era solamente por gracia. Entonces Pablo comenzó a promover un concilio. No, hay que hacer un concilio para debatir esto. Esto tenemos que aclararlo de una buena vez, porque si esto se deja seguir avanzando, va a ser como un cáncer, va a ser como una gangrena que se va a extender y esto va a traer mucho, pero mucho daño. Entonces se convocó el concilio de Jerusalén, que se narra en el libro de los Hechos en el capítulo 15, donde se presentaron diferentes argumentos, pero tanto Pablo como Bernabé y aún el mismo Pedro defendieron ardientemente la idea, la convicción, la verdad de que la salvación es por gracia, por medio de Cristo. Y los judaizantes fueron acallados y no pudieron volver a decir ni a reclamar nada. El concilio redactó un comunicado para las iglesias y les dijeron que podían estar tranquilos porque nadie los iba a molestar más con ideas equivocadas y que podían confiar plenamente en Cristo. Y ellos fueron y llevaron esas cartas a las iglesias donde antes habían estado los judaizantes, y la gente se alegró y le dieron gloria a Dios y dijeron: gracias, gracias Señor, por hacernos saber que la salvación es solo por tu gracia. Pero resulta que esa lucha, esa polémica, esa argumentación se tiene que dar primero dentro de mí. Yo tengo que cuestionarme y tener en claro qué es lo que yo creo. Y si lo que creo está realmente en consonancia con la Escritura. Si usted tiene alguna duda con respecto al Evangelio, a la salvación, al perdón de los pecados, a la obra de Cristo en la cruz, si usted tiene alguna alguna duda con respecto a lo que es la iglesia o con respecto a alguna doctrina esencial de la vida cristiana, si tiene alguna duda o algún malentendido o alguna inquietud, pregunte. Usted puede preguntar. Pregúntele, aquí tenemos muy buenos líderes, tenemos buenos maestros en nuestra iglesia, tenemos muchas personas, muchos hermanos, hermanas que conocen, saben mucho de la palabra de Dios. Pregúntele a alguien: mira, tengo una duda con respecto a esto, no entiendo esto, o por ahí alguien me está tratando de sonsacar con otras cosas, yo quiero saber si eso es verdad. Pregunte. Yo tengo que afirmarme primero en mis propias convicciones y tengo que asumir una actitud radical. Hoy, hermanos, tenemos mucho que defender. Por tanto, la iglesia debe estar más y más atenta a su fe. Debe defenderla ante sus familiares, ante sus amigos, ante sus compañeros, ante sus vecinos, ante quienes sean. Si nosotros dependemos y mantenemos, si dependemos del Señor y mantenemos nuestro testimonio, Él siempre nos ayudará a defender la fe. Amén. Miren lo que dice Mateo en el capítulo 10, versículo 19. Miren lo que Jesús dijo allí. Mateo capítulo 10, versículo 19. Allí dice, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Amén, hermanos. Aunque no sea fácil ni sea posible estar todos absolutamente de acuerdo, eso es una realidad, sí debemos procurar mantener la unidad, como enseñaba Pablo a los Efesios, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en lo que es esencial, Si el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que le habla a usted y me habla a mí, créame que Él nos dirá a todos lo mismo. Amén, hermanos. Él le revelará a usted lo mismo que me revele a mí, o que le revele al hermano de allá o al de allá.
o a la iglesia de más allá o de más allá. Y entonces de pronto nos encontramos hablando y hablamos de cosas y hablamos de temas y hablamos de opiniones y hablamos de doctrinas y ¡ay, sí, yo creo eso mismo que tú crees! El Señor me hizo ver a mí eso, el Señor me mostró hace tiempo eso en su palabra, y usted podrá dar testimonio que el Espíritu Santo le reveló su verdad y nadie se la metió a la fuerza en la cabeza. Pero si algún día usted llega a verse en una situación en la que usted se ve confrontado para dar testimonio de su fe ante alguien, uno nunca sabe delante de quién va a estar ni dónde para hablar y testificar de su fe. Jesús dice: no tengan temor, porque en ese momento Dios les dará palabra para hablar, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu de Dios el que habla a través de ustedes, si nosotros estamos dispuestos a obedecer. Permítanme concluir subrayando 3 cosas aquí. Siempre habrá en la iglesia quienes puedan estar confundidos en cuanto a su fe o sus creencias o en cuanto a la doctrina, y eso es comprensible. Por eso digo, si alguien siente en alguna forma que está confundido con respecto a algo, busque ayuda, busque orientación, pregunte, en fin, asista a la escuela bíblica, asista a las clases, porque para eso es la escuela bíblica y para muchas otras cosas. Pero Pablo decía que en la iglesia los que son fuertes deben procurar ayudar a los que son débiles en la fe. Cuando Pablo escribió esto en la iglesia, él escribió esto a los romanos, en la iglesia había un conflicto muy grande, Unos decían que se puede comer carne, otros decían no, la carne no se puede comer, solo se puede comer verduras y granos. Entonces Pablo dijo, bueno, pues el que quiera comer carne, que coma carne, y el que quiera comer verduras o grano, pues coma verduras y granos. Porque al fin de cuentas el comer carne o el comer verduras, eso no tiene nada que ver con la vida espiritual. Tendrá que ver con la salud y con otras cosas, pero no tiene nada que ver con la vida espiritual. De modo que los que son fuertes, ayúdenles a los que todavía no entienden esto y lo están confundiendo con la fe que salva. Ayúdenles para que comprendan que lo que salva no es lo que comemos o lo que dejamos de comer, sino lo que creemos. Segundo, esta epístola de Judas es un llamado a la iglesia a estar atenta. Hoy más que nunca tenemos que estar atentos. Yo no sé, aquí hubo un tiempo en que se realizaron por las calles desfiles, marchas para Jesús. No sé cuántos recuerdan las marchas para Jesús que se realizaron en varias ciudades de Colombia hace unos años. También recuerdan la marcha de la ocasión del sí y el no. Esa fue una marcha tremenda en la que la iglesia cristiana se unió con otros que tenían convicciones semejantes, pero la iglesia cristiana salió a marchar y a decir o a expresar públicamente y a los 4 vientos su opinión con respecto a lo que se estaba promulgando. Entonces la iglesia fue capaz de salir a pronunciarse. Eso pues pocas veces se ve, pocas veces se repite. Pareciera que no siempre hay un líder que pueda encauzar ese tipo de situaciones para llevar la iglesia allá. Pero yo creo que la iglesia cristiana en Colombia es una fuerza sumamente grande. Hermano, yo doy testimonio de que por cuanto conozco bastante, no solo de lo que es la denominación bautista colombiana, las iglesias bautistas en nuestro país, sino que conozco mucho de otras iglesias cristianas, de otras denominaciones. Yo sé que el movimiento de oración que se viene levantando desde hace unos años para acá es sumamente grande. Hoy en día se está levantando un movimiento de oración sumamente grande. Tal vez no podamos salir a las calles a gritar o a proclamar nuestras convicciones o a protestar. Si tuviéramos que hacerlo, tendríamos que hacerlo como han hecho otros en otros países cuando se han estado tratando se han querido establecer leyes pro aborto y otras cosas. Ha habido quienes allí han ido a gritar y a oponerse y con carteles y a decir no estamos de acuerdo con eso. Pero aquí en Colombia raramente se ve eso.
En el Senado de la República se trata cualquier cantidad de cosas relacionadas con todo eso y nadie, casi nadie va allá a protestar. Tal vez algún día el Señor nos permita hacerlo, pero por lo pronto yo creo que lo que sí podemos hacer es continuar orando, porque la oración es la fuerza más poderosa sobre la tierra. Amén. La oración es la fuerza más poderosa sobre la tierra. No, si el plan de un gobernante dictador o tirano se viene abajo, como tantas veces ha sucedido, si lo que un determinado líder religioso o político dijo a los cuatro vientos y con eso está engañando a media humanidad, si eso se viene abajo o es desmentido, es por la oración de la iglesia. Y si la iglesia hoy todavía puede continuar avanzando, es por la oración de la iglesia. Yo leí una noticia esta semana que me dejó sorprendido. Corea del Norte es el país no solamente más anticristiano, sino más herméticamente cerrado al cristianismo que existe en el mundo. Corea del Norte. Pero en estos días estaba leyendo de que un hombre se hizo cristiano en Corea, allá en esa Corea, se hizo cristiano y comenzó a ser perseguido, pero él logró escapar y hoy en día está en Estados Unidos. Y él dio una entrevista y dijo que el movimiento cristiano dentro de Corea del Norte es incontenible, que cada día crece más y más y más. Por más que haya gobernantes que se opongan aquí o allá, donde quiera que sea, no hay nada que pueda contener el poder de Dios, el mover de Dios en respuesta a la oración. Hermanos queridos, la iglesia debe ser activa en lo que respecta a la defensa de la fe. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted viva, donde quiera que usted interactúe con otras personas, defienda su fe, defienda la fe, defienda la verdad del evangelio. Recuerde, en la medida en que usted defienda su fe, está defendiendo también a su familia, a sus generaciones, está defendiendo sus libertades y está defendiendo la verdad del evangelio. Defienda la fe. Cantamos un coro muy lindo esta mañana que lo estuvimos aprendiendo, se llama Castillo Fuerte. Grupo de alabanza, no sé si es posible volverlo a cantar y terminamos. No sé, o alguien que me acompañe. Castillo Fuerte. Hay un himno en nuestro himnario que se llama Castillo Fuerte, es nuestro Dios, defensa y buen escudo, decía. Ese himno fue compuesto por Martín Lutero durante los tiempos de la Reforma. Y Martín Lutero lo compuso en vista de la gran oposición, de la gran persecución que él estaba sufriendo por defender las verdades que descubrió en la Biblia. Por eso él escribió ese himno, un himno que hemos cantado muchos de nosotros por generaciones. Castillo Fuerte es nuestro Dios. Bueno, entonces, ¿no es posible? Bueno, entonces, hermano, vamos a estar de pie, por favor. Vamos a estar de pie, pero sí podemos terminar cantando. Tu fidelidad es grande. Amén. La fidelidad de Dios es grande. La fidelidad de Dios está presente con nosotros. La fidelidad de Dios está con aquel que le es fiel. Y Dios está llamando hoy a su iglesia a ser fiel, a contender por la fe, a defender la verdad, por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestra palabra, por medio de ser luz donde quiera que el Señor nos ha puesto. Que el Señor nos ayude a hacer luz. Tu fidelidad es grande.